Mamá. Mamá. Allá está se acaba el mundo. No, no se acaba. Métamelo. Cuando se habla de la ciencia en México, sin lugar a dudas surge el nombre de un gran hombre. Guillermo Haro Barraza, el padre de la astronomía moderna de nuestro país. Pero ¿quién fue él? ¿Hombre o científico? ¿Padre de familia o maestro? ¿Un impulsor de los jóvenes o un dictador? ¿Astrónomo o filósofo? ¿Dedicó su vida al cielo o a la tierra? Guillermo Haro era un hombre que vivía para la ciencia, que finalmente su interés más profundo y su interés que lo tragó a él, que tragó quizá muchas otras facetas de su vida personal y de su personalidad, fue la ciencia. Él respiraba astronomía. Recuerdo que cuando salía en las noches, si alguna vez salíamos, luego miraba al cielo, levantaba los ojos y miraba al cielo. Y creo que lo hizo casi todas las noches de su vida. ¿Pero qué le preocupaba? ¿Acaso el cielo respondía a los problemas terrenales que él encontraba? Para mí el problema fundamental es cómo superar, por lo menos en cierto porcentaje significativo, nuestra capacidad de producir bienes y servicios y desde luego ciencia pura y ciencia mecánica. Pero, ¿por qué la ciencia? ¿Por qué astronomía? ¿Qué quería lograr en esta vida Guillermo Haro? ¿Será que ese 21 de marzo de 1913, al ver por primera vez la luz de este mundo, habrá surgido el deseo de querer saber más? ¿O cuándo inició la aventura de inventarse problemas para poder resolverlos? Cuando su madre lo llevó a Cuautla, porque él creía que el mundo se acababa aquí, en las montañas que nos rodean, que no había más. Y su mamá le hizo ver que después de esas montañas había otras montañas, otros valles, otros mares, porque él no conocía el mar, otros países. Pero quizá eso fue fundamental para su dedicación a la astronomía. La muerte de su madre sin duda trajo tristeza, pero a la vez confirmó la búsqueda de superación. Y la escuela y el conocimiento tendrían una cita con él. La vida le pondría a 4 hermanos de sangre: María Luisa, Carlos, Leonor e Ignacio. Pero la escuela le daría amigos convertidos en hermanos por elección. Pero en fin, realmente éramos como hermanos, nos queríamos muchísimo. Casi no podíamos pasar un día sin vernos, sin platicarnos todo lo que nos ocurría. La amistad es superior, se habla de una amistad fraternal, pero yo creo que no queremos tanto a nuestros hermanos impuestos, sino a los hermanos que nosotros elegimos, que son nuestros amigos. Porque el íntimo, muy íntimo, fue Guillermo, más que nadie y de toda la vida. Y después, Fernando. Y con él platicábamos horas enteras, hasta que oscurecía y nada más se veían la lumbre de nuestros cigarros, ¿no? Él primero estudió leyes, pero no le gustaba porque lo obligaron a
quitarle una máquina de coser, una Singer, a una pobre costurera. Y le horrorizó, dijo que si era eso la abogacía, él no se quería dedicar a eso. Teníamos un caso de desalojo de una gente. Imagínate ir con un secretario del juzgado y ver cómo sacan a la calle los muebles de una gente que no ha pagado la renta. Definitivamente le dolía el pobre, la injusticia, el subdesarrollo, la dependencia. Y en la abogacía no encontró la respuesta. Así que Filosofía y Letras fue su nueva casa. ¿Qué encontró aquí? ¿Tan solo fue un trampolín a la astronomía? ¿O la base de su vida? Y además, qué pasión por saber. Porque la inquietud que tenía Guillermo era saber. Ya cuando se encauzó a la astronomía, no dejó de estar con la filosofía, con la historia y con su gran preocupación fundamental de la justicia social, de levantar al pobre, al campesino. Y eso le torturaba. Siempre traía una preocupación, no bajaba la guardia, siempre quería hacer más, quería llegar más lejos, quería que el país se transformara. Nadie puede pensar con el estómago vacío, reflexionó Guillermo después de las vivencias que le dejó repartir la revista Combate de Narciso Bassols y José Revueltas. En la provincia, Guillermo conoció las entrañas de su país y sintió lo que le dolía. La gente tenía que salir de la ignorancia y de la miseria. Primero habría que darle de comer y después enseñarla a leer y educarla. Quería que este país fuéramos más propositivos, que hiciéramos cosas, que tratáramos de mejorar nuestro país. Y una de las formas era a través de la ciencia, ¿no? Él creía mucho que un buen científico puede hacer un gran trabajo en un país como este. Entonces, yo creo que él siempre, independientemente de las actividades personales que tuviera y académicas, tenía una honda preocupación por lograr que tuviéramos un mejor país. Era un hombre que decía la verdad. Y en México decir la verdad es ser agresivo. Bueno, porque yo creo que sus ideas políticas en general eran muy progresistas, sus ideas políticas. Del apoyo a la educación en México, desde los niveles más chiquitos hasta los más grandotes, del nacionalismo, de que se tenía que hacer ciencia aquí, de que había que retener a la gente aquí, de que la inversión en educación y en ciencia era una inversión en favor de un México independiente. Eso a mí me marcó mucho. Y el cielo se abrió. Guillermo Haro había encontrado al maestro indicado, Luis Enrique Erro. Él lo invitó a su vida, y la vida lo invitó a luchar por revertir el sitio de cada quien en México a través de una enseñanza técnica. Justo lo que anhelaba Guillermo. Y a partir de ese momento encontró su pasión en la vida, la astronomía. Nuevas generaciones promueven la creación de un nuevo observatorio, pues siente la necesidad de crear una nueva institución moderna, acorde con los desarrollos de la época, no solo en los temas astronómicos, sino también en el equipo. Observatorio que fue fundado en 1942 por Luis Enrique Erro. Así de que Erro y yo estábamos solos completamente. Entonces le dije a Erro, ¿por qué no se lleva usted a Guillermo al observatorio? ¿Está usted solo ahí? Bueno, yo creo que Erro descubrió a un
un joven muy inteligente, y a través de erro y a través de un extraordinario, un gran astrónomo norteamericano, Harlow Shapley, Guillermo fue a dar a Harvard, donde estudió o donde trabajó y donde encontró objetos estelares, y a partir de eso pues ya fue el despegue de su carrera. Antes de Guillermo Haro, la astronomía estaba en un estado, para no llamarlo deplorable, en un estado estancado, porque en México no se había generado un ambiente científico. La ciencia en México es una actividad relativamente reciente. Era un hombre apasionado y tenía carácter y decisión. O sea, él llegó a Harvard y dijo, yo quiero ser astrónomo, enséñenme. Un chavito que había estudiado abogacía, era periodista, en fin, y conquistó al director de la Universidad de Harvard y lo enseñó a usar un telescopio. O sea, no de balde es una persona tan importante para la modernidad de la astronomía. Los resultados en el laboratorio no se hicieron esperar y sus primeros trabajos de estrellas rojas y los aportes a la humanidad iniciaron. Sin embargo, el tiempo, su mayor obsesión, avanzaría para hacerlo retornar a su México y continuar con sus logros desde Tonantzintla y el Instituto de Astronomía. Primero como investigador y posteriormente como director. Bueno, Haro era el director de astronomía aquí en la Universidad Nacional y era el director de Tonantzintla, del Observatorio de Tonantzintla. Fue director de las dos instituciones 20 años. Y Haro tenía era el rey de los dos mundos. O sea, el mundo académico y el mundo, digamos, de trabajo observacional. Y él combinaba y entonces gozábamos de ambos mundos, todos los que estábamos metidos en astronomía. A mediodía, pues, ya se le veía revisando las placas, ¿sabes? Mira, de ese microscopio. ¿Qué veía? Pues, cosas como esta. Ahí están las Pléyades, y pues, puras manchas. Sí, pero con el microscopio se ven las manchitas chiquitas, que eran las que él buscaba. Como investigador del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, hizo varios descubrimientos, ¿no? En los años 50, 60 que pusieron a Tonantzintla, este lugar, en el mapa astronómico mundial. No se sabía nada o muy poquito de cómo se formaban las estrellas, de cómo evolucionaban cuando eran jóvenes. Encontró un conjunto grande de galaxias azules, por ejemplo, cuando se creía que todas las galaxias eran de color amarillo. Entonces él, con una técnica que desarrolló, encontró unas galaxias azules que luego se convirtió en un campo muy importante de investigación. Sacó una fotografía del cielo con un filtro azul. O sea, un panorama grande del cielo. Sus placas fotográficas eran de este tamaño, o sea, había miles de estrellas en sus placas. Y después hacer lo mismo con un filtro rojo. Y Guillermo tenía un aparato donde primero se iluminaba una placa fotográfica, después la otra, grandísima, con un visor. Y iban viendo las dos placas. Y de repente había unas que se veían más azules que el fondo. Y después Guillermo hacía que se observara ese objeto en particular. Y así descubrió las galaxias azules. No se sabía que había las nebulosas planetarias, cometas, bueno, muchísimos objetos. Dejó su nombre a cometas, dejó su nombre a estrellas, a los objetos Herbig-Haro, que sin ser un científico de cepa con todas las componentes que quizás tenían otros, tuvo la suficiente imaginación, clarividencia, espíritu crítico como para meterlos a la astronomía y que le dieran resultados, que le dieran hacer hipótesis y confirmar ciertas hipótesis, y eso pues es hacer ciencia pura, ¿no?
Y Guillermo Haro, y esta es una de las cosas admirables de Guillermo Haro, que no teniendo una formación profesional en ciencia, sí tenía un colmillo fenomenal hacia fenómenos nuevos. Es más, yo hasta diría que el no entrenamiento formal de Guillermo Haro le sirvió para hacerse preguntas que normalmente no se hacían. Tú te formas en una escuela, en una línea de pensamiento, y bueno, eso te acota un poco, ¿no? Como Guillermo Haro pues no tenía estas cotas, se puso a hacer preguntas desacotadas, y eso fue fantástico, eso fue fenomenal, de veras. ¿Cómo había hecho él para ser un gran astrónomo? Y básicamente era lo siguiente: descubrir un problema, o sea, que se te ocurriera un problema, una pregunta que hacerle a la astronomía, y saber cómo con lo que tú tenías a tu alcance, un telescopio sencillo, por ejemplo, tiempo de observación, poder resolver un problema fundamental. Yo creo que finalmente él le cayó la boca a todo el mundo con su trabajo. Yo lo describo como un iconoclasta genial. ¿Y cuando te cases? ¿Y cuando tengas hijos? Le habían preguntado muchos años atrás a Guillermo Haro, cuya respuesta fue: nunca tendré hijos. Sin embargo, había algo más que amaba además de la astronomía, y era a la mujer. Y se encontró con el matrimonio al lado de Gladys Learn Rojas. Creo que lo que buscaba más en las mujeres era la inteligencia, no nada más la belleza física, es la inteligencia. Guillermo era un hombre que, bueno, no dudo que como a cualquier hombre, pues se le va el ver a una mujer, ¿no? Siempre está la atracción física. Sin embargo, si no había algo que lo amparara intelectualmente, era muy difícil que pudiera haber una relación con esa mujer. Pero la astronomía y su México fueron siempre más en su vida. Así que junto a los descubrimientos que logró Guillermo Haro, también llegaron reconocimientos de todo el mundo. El Case Institute of Technology de Ohio le otorga el grado de doctor en ciencias como reconocimiento a sus grandes aportes a la humanidad. Al Colegio Nacional ingresó en 1953, convirtiéndose en el miembro más joven. Fundó el Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya. La American Astronomical Society lo elige vicepresidente, convirtiéndose en el primer mexicano al que se le concede este honor, y posteriormente es elegido miembro de la Unión Astronómica Internacional, para que años después se convirtiera en el primer latinoamericano en llegar a ser vicepresidente de dicha institución. Sin embargo, su misión la tenía muy clara. Si no formaba cuadros jóvenes en el extranjero, la ciencia en México no detonaría. Mira, no era un maestro desde el punto de vista formal, de que tuviera una clase en la Facultad de Ciencias y diera la clase, pero era un maestro desde el punto de vista de que enseñaba a investigar. Entonces, las personas que nos acercamos a él, o en mi caso concreto, a mí sí me despertó la pasión por la investigación. Él quería hacerle ver a un joven que era México y los deberes que debíamos de tener, porque éramos muy pocos. No solo dijo tienen que aprender y entender muy bien, sino tienen que prepararse para poder formar a más gente. Y hay que formarlas bien. Ese fue el tenor de lo académico. Que siempre quiso que fuéramos mejores, siempre como un gran mentor. El doctor Haro me dijo, yo lo voy a ayudar, pero usted me va a ayudar. ¿Va a seguir estudiando? Sí, yo quiero ser astrónomo ya. Y me dice astrónomo, y
se empezó a reír. Se empezó a reír, ¿no? Me dice, mire, Pepe, yo lo veo muy hábil. Yo lo veo con mucho ingenio. Usted necesita una ingeniería muy especializada. Vamos a estudiar a Tucson. Si van a venir, Johnson va a venir, Cooper, van a venir los grandes. Sí. Haro impulsaba a todo el mundo a salir a estudiar fuera. Eso que ni qué. Y impulsaba a todo el mundo a toda clase de arañas. Desde gente muy capaz hasta gente de lo más bohemia, por decirlo de alguna manera, pues con la esperanza de que les cayera el 20 y nos cayera el 20 y nos formáramos pues profesionalmente de la mejor manera posible, ¿no? Nos pagaba con recursos mexicanos de la UNAM, ¿sí? Pues lo menos que tenía que ocurrir es que regresáramos. Pero además lo hacíamos con gusto, con una cierta, con un cierto romanticismo de regresar a México y trabajar por el desarrollo del país. Teníamos ese romanticismo en esa época, que me da la impresión de que se ha perdido. Y nosotros nos fuimos, pero nos fuimos también con esta ideología de haber discutido con Haro y con Benítez y con de Gortari y con Terrazas y demás. Y nosotros sentíamos que nuestra obligación era regresar a México. Nos llamaba mucho la atención cuando discutíamos con colegas argentinos o con colegas de otros lados, que nos decían, no, pues si nos ofrecen algo bueno, nos quedamos. Y los que veníamos de México decíamos, nosotros regresamos, aunque no haya trabajo para nosotros haciendo ciencia. Cuando yo pregunté que si quería, que yo quería una beca, le pregunté a Haro que si me ayudaba, pero mi gran preocupación es que yo me quería ir ya con Manuel, ya nos íbamos a casar y queríamos irnos juntos. Y no sabíamos si nos iba a dar beca. Y dijo, sí, los apoyo. Y eso me animó mucho. También quiero decir que él como que no me tenía mucha confianza por ser mujer, pero pues se aventó el albur, porque él decía que las mujeres pues no éramos una buena inversión para estudios, para dar beca, porque seguramente conseguiríamos después nos iríamos con el primer galán que se nos acercara. Así es que fue muy, muy generoso él y eso me permitió salir de aquí. Y él, bueno, a mí siempre me trató bien, siempre me apoyó, siempre. Gracias a Guillermo Haro pude, bueno, en buena parte, gracias a él, que me apoyó muchísimo, pude seguir ese sueño. Aquí no había posgrado y yo me fui a Moscú. Y Moscú tenía la mejor escuela de astrofísica teórica. Entonces le dije, y me dijo, bueno, váyase a Armenia. Y le dije, pues no, porque él era muy amigo de un astrónomo armenio, muy famoso, el Ambarzumian. Y le dije, pero es que no me quiero ir a Armenia, me quiero ir a Moscú. Y le llevaba yo la contraria y ya no me... Y yo le decía, quiero estudiar cosmología. No, cosmología no, Débora. Uno no empieza por ahí, uno termina ahí. Sí, pero yo quiero, Boa. Yo la apoyo en lo que usted quiera. Me escribía a Moscú. Muy exigente, muy exigente. Oh, claro, digo, el doctor Haro, por lo menos a nosotros, los estudiantes cercanos al Instituto de Astronomía de la UNAM, no nos mandaba y bueno, pues, como podrían decir, que Dios lo bendiga y a ver qué hace allá, ¿no? Al contrario, ¿no? Había una comunicación frecuente por carta. Los tiempos han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, en ese entonces, la comunicación era por carta, que le escribía a uno cómo estaba, qué es lo que estaba haciendo, digamos unas 3, 4 cartas al año. Digo, considerando el correo tradicional, pues es una comunicación fluida, ¿no?
era muy paternal con sus estudiantes. Y además ahora al ver su archivo, ver las cartas, veo que todo el mundo recurría a él, pero no solo para problemas de ciencia o para problemas de trabajo, sino para problemas personales, para falta de dinero. Entonces él se volvió una doctora corazón, un consejero matrimonial. Pues creo que la formación no fue nada más científica, sino también fue ideológica, fue política, fue filosófica y creo que fue importante. En la educación de los jóvenes, Paris Pishmis resultó fundamental. Preparar a los mejores estudiantes, encontrarles su vocación, inducírselas con un único fin: volverlos competitivos. Aro era un hombre de principios. Había dicho que uno no debe estar dirigiendo indefinidamente, debe tener cierto límite. Entonces, él, como había cumplido 18 años, entonces él dejó la dirección, quedó aquí. Entonces se dio cuenta de que la separación causó el siguiente: Tonantzintla quedó con pocos que tenían astronomía básica. El INAOE surge por una especie de conflicto de ideas entre los pocos astrónomos que habíamos en la época. Y es un conflicto muy afortunado, porque se crearon dos polos en donde los astrónomos podían trabajar, no nada más uno. Vamos a decir, como siempre, los grandes hombres también tienen a veces grandes errores. Bueno, dicho esto, una mañana, el desayuno, abro el periódico y me entero que se crea el INAOE. Cosa que me llama mucho la atención, porque no sabía nada. Y Aro estaba, pues, la persona clave en este nuevo instituto. Y me llamó mucho la persona, y me molestó, ¿sí?, que me enterara de este importante paso en la astronomía leyendo el periódico. Aro había venido explorando los nuevos aspectos tecnológicos con los que los astrónomos tenían que convivir, la electrónica y la óptica. Y dijo: yo quiero un instituto que tenga electrónica, tenga óptica. Ese concepto. Pero bueno, él quería que se formase gente en las tres áreas. Y así, cuando empezamos con el INAOE, él me dijo: sí, vamos a hacer el INAOE. Eso fue muy emocionante, de veras emocionante. Porque para mí el doctor Aro inyectaba interés, con inyecciones de interés y de responsabilidad. Y nos dijo: está creándose esta posibilidad de crear el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con sede en Tonantzintla, ¿sí?, lo cual significa que tenemos que irnos a trabajar allá. Entonces ustedes decidan si quieren participar en este proyecto o se quedan en la UNAM. No hay problema, es una invitación formal, abierta, y para que cada quien decida. Entonces yo creo que cada uno de los que decidimos dejar el Instituto de Astronomía de la UNAM para venirnos acá fue una decisión propia, ¿sí?, sin que le torcieran a uno el brazo, y que cada quien pensara si era lo mejor. Y te digo, empieza el desfile de personas a darme las gracias y a despedirse. Ese es el famoso Tonantzintlazo. Invitó a los ópticos del Instituto de Astronomía, ya para entonces ya se llamaba instituto, a que se fueran al INAOE, y prácticamente todos los ópticos se fueron con él. No invitó a los astrónomos del instituto,
Pienso que consideraba que tenía ya suficientes astrónomos en Tonantzintla. Bueno, el Tonantzintlazo se da porque es lo que llaman Tonantzintlazo, que a mí no me gusta, porque era una necesidad del país. Todo concentrado en algún lugar no es conveniente, entonces el doctor Haro pensó que era necesario desarrollar cosas en la provincia. Y entonces se hizo el INAOE y el INAOE requería gente para comenzar a hacer las cosas. Servirse de la ciencia y de la técnica con un profundo espíritu humanista, conducirlas, encauzarlas hacia el bienestar y la paz, es la tarea fundamental de nuestra época. El proyecto del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica se hizo realidad. La importancia de crear instituciones en pro de la ciencia no solo se vio fructificado en el INAOE, sino también en el CONACYT años atrás. Yo creo que poco a poco se fue moviendo Haro de una situación, como decían los jóvenes, de cancha, se fue moviendo poco a poco a una situación de crear instituciones. Mira, en 62 o por ahí, él escribió un texto que por ahí existe, donde menciona que se debe crear una secretaría o un instrumento de gobierno con muchas de las funciones con las cuales surge el CONACYT. Definitivamente sí, porque fue de los que impulsó que el INIC, lo que dije, el Instituto Nacional de Investigación Científica, tuviera más presencia y que tuviera un impacto en otorgar becas más numerosas para el desarrollo de la ciencia. Lo que después fue el CONACYT. Entonces ya el nombre de CONACYT no importa, no importa si él puso el nombre, pero él puso mucho de la intención de que se formara el CONACYT. Ha sido, ahí sí, piedra angular para el desarrollo de la ciencia en México. Por fortuna tenemos un CONACYT y ojalá tuviera más recursos. Con el paso de los años llegó una nueva estrella a su vida, con quien tendría 3 hijos. La inteligencia y belleza de una periodista polaca conquistó al astrónomo. Bueno, yo lo conocí porque lo entrevisté. Fue muy rudo conmigo, muy burlón. Entré, él tenía una gran oficina ahora creo que es el edificio de Filosofía y Letras, era el de Ciencias. Entonces entré a la dirección y entonces entré y me dijo, siéntese, había una gran mesa que yo creo que era la mesa de juntas y me dijo, apuesto que usted no tiene ni papel ni lápiz. Y yo no sé por qué no traía. Entonces me sentí muy maltratada. Ella acababa de llegar de París, la princesita, imagínate. Y empezó a hacer periodismo y le pidió una cita a Guillermo, porque era el hombre del momento. Y ella se fue en un autobús de estos que iba parándose en todos los pueblos. O sea, llegar a Tonantzintla no es como ahorita, hay la supercarretera, la carretera a Cholula está comodísima, en fin. No, ella era la cosa primitiva, iba puebleando, ¿no? Cuando llegó, ella dijo que todavía no la podía recibir y ella se puso a caminar por los jardines y él estaba viendo por la ventana y le empezó a fascinar y la invitó a la entrevista y fueron a comer chalupitas a Cholula y bueno, cayó ella redonda como era de esperarse, ¿no? Y Guillermo obviamente también. Y él le mandó, ya que estaba en México, una invitación para ir al Grito de la Independencia a Palacio Nacional. Pero con la invitación le mandó docenas de rosas rojas. Le dijo que sí, obviamente. El día del día se hizo un chongo y se puso de adorno las rosas en la cabeza. Llegó con un rebozo del mismo color del chongo. Digo, ¿quién resiste eso?
Y aquí, el Guillermo Haro hombre y no astrónomo. ¿Cada cuánto podía dejar de lado la ciencia para convertirse en eso? Hombre, esposo, padre, guía. Fundamentalmente era contarme cuentos, pero esos cuentos siempre iban con una tendencia y un fin, que yo saliera de la ignorancia absoluta, con una paciencia tan extraordinaria, con un cariño único. Cuando naciste tú fue una enorme ilusión, una enorme sorpresa. La doctora me dijo que había llorado y cuando regresamos 2 o 3 días después del hospital, recuerdo que íbamos en el coche así a 2 por hora, tan despacito y todo el niño envuelto, que le dije, ay Guillermo, para eso nos hubiéramos venido a pie. Entonces me dijo, es que no quiero que le pase nada. Y entonces él llegaba siempre muy contento y a ti y a mí lo que más nos gustaba es que nos cargara con la cabeza sobre su hombro, con la cabeza boca abajo y que fuera gritando por toda la casa, vendo costales de papas, vendo costales de papas, y eso nos divertía muchísimo. Pero nunca fue una gente así dura ni cosa que yo dijera, ay, cómo fue injusto con esto, cómo fue, ¿no? Creo que siempre fue una guía, guía en el sentido de las ideas, en el sentido de debatir, de platicar, con todo, y que en el fondo, pues lo que decía antes, ¿no? La última palabra la tenía él. Sí, era un hombre muy cariñoso y era un hombre que cuestionaba todo el tiempo. Me platicaba de ustedes, si quieres que te diga la verdad. Me acuerdo una vez que me dijo, estaba disgustado. Yo no sé qué edad tendrían ustedes. Estaba disgustado y me decía, y su mamá los ha educado como príncipes. Me acuerdo que me dijo una vez. Y yo le dije, oiga maestro, mire, en primer lugar Elena es princesa, no se le olvide. Y en segundo lugar, ¿y usted dónde está? ¿Y dónde ha estado? Usted siempre se está quejando, pero ¿y usted dónde está? O sea, yo sé lo que es un padre ausente. Y yo sí le reclamaba. Se quedaba callado. Bueno, sabe. Le decía, oiga maestro, es que los muchachos de esa edad son difíciles. Quería que estudiaran y fueran sobresalientes. Y siempre había una decepción. Eso fue muy dañino para él, que ninguno hizo ninguna carrera. Leta por algún tiempo estudió biología, pero dejó de estudiarlo. Aún esto no logró para su familia. Eso le dolió mucho. Una nueva aventura llegaría a la vida de Guillermo Haro. Las luces de la ciudad de Puebla envolvían a Tonantzintla y ya no era posible observar el cielo con la claridad de antes. Nuevas poblaciones se comenzaron a estudiar para encontrar el lugar indicado que alojaría un nuevo observatorio nacional, o por qué no, 2 lugares como sucedería más tarde. Muchos astrónomos estaban pues frustrados, y en las reuniones que teníamos, los astrónomos observacionales se manifestaban con mucho malestar por esta limitación que representaba el cielo de Tonantzintla, e insistían en la necesidad de un nuevo observatorio. Los gringos, específicamente creo que Caltech, pero no estoy muy seguro, tenían la intención de poner un telescopio en San Pedro Mártir, y naturalmente pues tenían que pedirle permiso al gobierno, y también naturalmente el gobierno pues consultó
a los astrónomos, específicamente a Haro, y Haro se puso abusadísimo y dijo que, bueno, habría que entrar en pláticas al respecto porque nosotros estamos pensando poner un observatorio ahí. Empieza la búsqueda de nuevos sitios. Bueno, el primer paso fue algo que hizo Eugenio Mendoza, muy positivo. Se puso a estudiar cartas meteorológicas de la República para identificar sitios con baja nubosidad, y esto fue apuntando a varios sitios. Haro, junto con Harold Johnson, en un vuelo por avioneta, decidieron dónde iban a poner el observatorio. Pues yo lo vi subirse a caballo y buscar él en su caballo el mejor lugar, y cuando hubo que hacer el primer búngalo en donde iban a dormir los astrónomos, él se subió a unos árboles, bueno, a unos troncos, porque no los querían amarrar de la manera en que él quería amarrar, y cuando no se hacían las cosas como él quería, pues él decía, yo te enseño. Me acuerdo que se trepó a, no sé, a una altura de 8 metros, ya teniendo cerca de 60 años, para ir a ensamblar el techo del búngalo que todavía está ahí, ¿no? San Pedro Mártir apuntaba ya desde imágenes satelitales. Creo que es la primera vez que se usan imágenes satelitales para identificar sitios astronómicos. Hasta ahí llegó la contribución de Guillermo Haro a San Pedro Mártir. Ahí estaba ya las primeras gentes trabajando, haciendo los primeros estudios sobre la calidad del cielo, que me tocó compartir con el doctor Haro en las primeras experiencias para definir bien el lugar donde se iban a montar los telescopios y demás, y que iba uno ahí a la intemperie, o sea, eran unas experiencias increíbles haber ido ahí donde no existía casi nada, ¿no? Y que el doctor Haro ya había estado promoviendo junto con algunos astrónomos de la UNAM para crear este nuevo observatorio. Que hoy en día es todavía reconocido como uno de los mejores sitios astronómicos de todo el hemisferio norte, incluso a nivel mundial, ¿no? No, bueno, San Pedro es mi hijo, ¿eh? Le dediqué 11 de mis mejores años de investigador a sacar a San Pedro adelante. Eso no sale solo. Pero yo estaba convencidísimo de que había que hacer un nuevo Observatorio Astronómico Nacional. Y me aboqué y lo saqué. Es una de las características del doctor Haro, que no pensaba nada más de repente o con el hígado para hacer cosas. Era un proceso de pensamiento, maduración de cómo irlo haciendo, cómo se podría lograr y finalmente alcanzar las metas que él se planteaba. Mira, el doctor Haro quería tener un telescopio en otra latitud y anduvo buscando lugares donde se pudiera poner un telescopio. Lamentablemente, entre más te vas al sur tienes problemas porque hay más noches nubladas, y en esta zona es donde tienes mayor cantidad de noches despejadas. Y entonces decide construir un observatorio en Cananea. El observatorio en Cananea, bueno, el telescopio, la montura la manda a hacer a Holanda, con Rademakers. La óptica la hacen en Tonantzintla, la hace Daniel Malacara. Pues esa óptica es hecha en México. Me decía, tenemos que echar a andar Cananea. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y yo, sí, claro, estamos puestos, y eso, con la consola. Pepe dice, Eduardo, que usted la puede hacer para poner todos los circuitos. Sí, ya tengo su diseño. Empezar a trabajar con él. Para Guillermo Haro significaba uno de los proyectos más importantes, creo que de su vida, y como dije antes, probablemente el último gran proyecto de su vida. Y lamentablemente muy poco conocido. Qué bueno que ahora lo estamos difundiendo más. Pero no solo significaba eso, significaba dar un paso muy importante para demostrar que en México se podían hacer las cosas
y se podían hacer bien. Su sueño comenzaba a hacerse realidad, dejar de vivir a la saga del mundo. Para 1986, la Academia de Ciencias de Rusia le otorga la medalla Lomonosov, que equivale al Premio Nobel de la Academia Sueca. 2 años más tarde, Guillermo Haro fallece dejando un legado científico, cultural, intelectual y también emocional a este México que en gran parte le debe su modernidad. Una gran tristeza que se nos haya ido de aquí, porque siempre nos ha hecho falta para la discusión. Y creo que ojalá y mucha gente entendiera que fue un hombre que trató de hacer cosas para México con todo su corazón. Para que una persona se pueda considerar un intelectual verdadero, ¿sí? O sea, una persona respetable, lo que tiene que hacer es decir lo que piensa, ¿sí? En el momento que sea, con quien sea y ante quien sea. Porque es alguien que llegó a México, logró tener un observatorio moderno, o sea, logró tener mejores telescopios, logró formar alumnos que aprendieron su manera de hacer astrofísica y esa manera ha ido pasando de generación en generación. Yo no sé si es de él, pero él me la fortaleció. Es la de soñar. No importa qué edad tengas, hay que soñar. Soñar cosas bonitas, ¿no? Sí, desde luego. Pero soñar en cosas que son factibles. Quizás eso fue lo que introdujo Haro, la factibilidad de los sueños. Mira, yo creo que hay varias enseñanzas que tengo, y es que hay que tratar de hacer cosas que no se han hecho. Eso me lo impulsó mucho. Y segundo, el no olvidar que tenemos una responsabilidad social. O sea, que en este país la distribución de la riqueza es pésima. La impresión mía es que para mí el doctor Guillermo Haro es el más humano de los científicos que he conocido. Y es probablemente sea el más científico de los humanos que haya conocido. Le agradezco muchísimo su sentido del humor y le agradezco su inteligencia y le agradezco todo el cariño que me dio. Uno, gracias por la amistad. Sí. Gracias por la oportunidad de tenerlo como cuate, como amigo, ¿no? Y yo creo que tengo mucha suerte porque muy pocos pueden hablar así. Haro lo que estaba haciendo era lo mejor que se podía hacer con un instrumento que era entonces de frontera, de los mejores del mundo, en un lugar donde no había astrónomos profesionales. Una persona muy intensa, muy preocupada o sea, muy competitivo. Bueno, él daba desde luego una impresión de ser un hombre que tenía una enorme capacidad de mando, que sabía exactamente lo que quería, que no iba a perder el tiempo, que no era político, que no sabía lisonjear a la gente ni darles por su lugar, y luego daba una impresión de que no quería nada para él, que eso es muy, muy bueno, que era un hombre que yo creo que el amor que le tengo a México en gran parte se lo debo a Guillermo Haro. Si las moléculas que estuvieron en Haro vivo se recompusieran, se unieran y viera esto, pues diría, pues ya, creo que tengo un reconocimiento importante. Hoy yacen sus cenizas en la rotonda de los hombres ilustres y en Tonantzintla.
Pero cada quien imagina y crea a su místico Guillermo Haro. Al final, lo fue todo. Científico, esposo, padre de familia, maestro, astrónomo, filósofo, mentor, líder, pero sobre todo fue un gran ser humano. Para mí sería doctor Guillermo Haro Barraza, hombre ilustre mexicano del siglo XXI. Pues un gran investigador, un gran astrónomo, formador de instituciones en México, formador de gente joven. Pues diría aquí ya hace un gran hombre. Yo diría que fue un ejemplo. Un constructor de confianza, un constructor de ideas que las podía pasar. El ser que oyó la música de los astros. Guillermo Haro está en el cielo.